Buenos días, somos audiólogos de la Fundación Valle del Lili. Mi nombre es Julián Rentería y mi compañera María Paula Osejo. Agradecemos a todos los usuarios de Cuidando tu Bebé por conectarse el día de hoy, por acompañarnos en esta charla para conocer cómo saber si nuestro hijo escucha. Estamos conservando el protocolo de bioseguridad con el distanciamiento social y el uso del tapaboca, propiciando el cuidado de nuestros usuarios presenciales. Vamos a iniciar hablando del rol del audiólogo. ¿Qué es un audiólogo? Un audiólogo es el profesional en audiología que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones auditivas por medio de la evaluación de la audición. El audiólogo tiene varios enfoques varios enfoques en los que puede, desempeñarse en este entorno clínico. En la Fundación Valle del Lili tenemos el entorno clínico o la evaluación clínica a nuestros usuarios. Nosotros hacemos este diagnóstico audiológico por medio de pruebas básicas en el que nos damos cuenta del estado de la audición de nuestros pacientes para tomar acciones referentes al diagnóstico. Vamos a hablar también de la plasticidad neurológica en la audición, del cerebro auditivo. En palabras coloquiales, ¿qué es la plasticidad cerebral auditiva? Es la maduración de toda esa estructura involucrada en la audición, lo que es el oído externo, el oído medio, el oído interno, que hace conexión con el nervio auditivo, el tallo cerebral y el cerebro, no solo para escuchar, sino para entender lo que estamos escuchando. En este proceso, el niño necesita tener toda una maduración que viene innata en su desarrollo fisiológico o digamos que en el desarrollo propio del niño, pero también es retroalimentado por por la estimulación o todas las actividades que el medio le brinda para ir, teniendo un correcto desarrollo de sus habilidades auditivas. En las primeras etapas vemos que el niño detecta sonidos, luego hace actividades más complejas en donde están involucradas, las partes más altas, lo que es el nervio auditivo, el tallo cerebral y el cerebro, que es la discriminación, con la comparación, que es la comparación de dos sonidos, lograr identificar entre un sonido y otro, la identificación, que es reconocer el estímulo auditivo que le estamos pidiendo. Un ejemplo, pásame dónde está el cuaderno, dónde está el perro, el gato, que él logre identificar, el niño logre identificar lo que se le está pidiendo por el estímulo auditivo que le da la otra persona, logre identificarlo y que esté presente. El reconocimiento ya es, una actividad o una habilidad más compleja en donde el niño puede señalar o identificar por medio del estímulo que le está pidiendo la otra persona, el interlocutor o el adulto, sin que el objeto esté presente, y pasamos ya a la comprensión en donde el niño ya es capaz de comprender una conversación o un discurso que se esté teniendo de manera interactiva con el adulto o con el interlocutor, y de eso depende, que va directamente proporcional a toda esa, a ese desarrollo de ese camino de la vía auditiva. ¿Qué es la vía auditiva? Que es el camino desde donde está la parte externa, en donde la onda sonora llega al oído, pasa a la parte media del oído, luego pasa a la parte interna y de allí pasa al nervio auditivo, va al tallo cerebral y al cerebro, porque no es solo escuchar, es comprender lo que estamos escuchando. Por eso es que es tan importante en esa etapa de maduración de que el entorno haga una estimulación adecuada para que no solo las estructuras a nivel, las estructuras propias del niño
vayan en su correcto desarrollo digamos, por la fisiología del niño, sino que también el entorno logre alimentarlo y el niño logre adquirir aprendizaje y vaya adquiriendo su lenguaje, vaya aprendiendo a hablar, por todo, digamos, esta retroalimentación que le da el entorno al niño. Bueno, hay algunas preguntas que como papás se pueden hacer para saber si nuestro hijo está escuchando o no está escuchando bien, de acuerdo a las edades. Entonces, de los 0 a los 3 meses, cuando el bebé escucha un sonido fuerte, como por ejemplo cerramos la puerta del cuarto de una manera fuerte y él se sobresalta, es un acto reflejo que nos da un indicativo de que su desarrollo auditivo está siendo normal. A los 6 meses empieza la localización del sonido. ¿Qué es esto? Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, le podemos pasar un sonido de este lado y si él nos voltea la cabeza, lo está haciendo de manera correcta. Si cuando le hablamos, cuando lo saludamos, cuando apenas se despierta, le decimos cómo dormiste, qué soñaste, y él nos responde con alguna vocalización, también es una respuesta de manera correcta. A la edad de 9 meses, el niño ya debe estar en capacidades, o debe tener la habilidad de reconocer cuando se lo está llamando. Entonces, por ejemplo, si se llama Juan y yo le digo Juan y él me voltea la cabeza, es un indicativo de que su desarrollo auditivo también está bien. A los 12 meses es capaz al 12 meses, un año, es capaz de señalar. Cuando le decimos, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está la pelota? Y él me señala, lo está haciendo de una manera correcta. Aquí ya también empezamos con la parte de las primeras palabras. El niño puede empezar a decir mamá, papá, agua, tete. Después, a los 24 meses, empiezan a crear una palabra frase que nosotros lo llamamos, que es cuando el niño hace sus frases con 2 palabras, por ejemplo, mamá agua o mamá tete. También empieza la localización en todos los planos, entonces puede levantar la mirada si le ponemos un sonido acá arriba o si tenemos un sonido acá abajo puede bajar la mirada. Recordemos siempre que la audición está paralela con el desarrollo del lenguaje, entonces si tenemos un lenguaje que se está desarrollando de una manera bien, estamos seguros de que la audición también está bien. Después de los 2 años es cuando el niño ya va a ser capaz de generar una conversación más larga, de tener una interacción con las personas que vive, entonces también vamos a estar más seguros de que esa audición está bien. Hay una parte dentro de los exámenes auditivos que se llama tamizaje auditivo neonatal. ¿Qué es un tamizaje? ¿Para qué sirve el tamizaje? El tamizaje es para saber si el bebé podría llegar a tener una alteración auditiva o no. Entonces, se realiza mediante 2 pruebas. La primera de ellas es, como ya lo explicaba Julián, solo se va a concentrar en evaluar hasta el oído interno. La respuesta es de que entra el sonido hasta la llegada del oído interno. La segunda prueba, que esta la llamamos potenciales evocados auditivos automatizados, ya es más completa, nos va a dar una respuesta más certera sobre cómo está el desarrollo de la vía auditiva de este chiquitín. ¿Cuándo hacer el tamizaje? Los tamizajes auditivos son recomendables hacerlos desde los 0 meses hasta los 6 meses. Después de los 6 meses ya se deben realizar otro tipo de pruebas, pero de los 0 a los 6 es recomendable realizar el tamizaje. ¿A qué niños realizamos este tipo de tamizajes? A todos los recién nacidos. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que pueden llegar a causar una alteración auditiva y es de mucha atención y es obligatorio que esos niños tengan su tamizaje auditivo. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar? Por ejemplo, que dentro de la familia de mamá o dentro de la familia de papá haya personas que hayan sido sordas de nacimiento, que el bebé a la hora de nacer haya estado en UCI por más de 5 días, que haya necesitado ayuda para respirar, que la bilirrubina haya estado alta, a altos niveles, también nos puede generar una alteración auditiva. Infecciones durante el embarazo importantes, como son la sífilis, toxoplasmosis, entre otras. O algunos síndromes también nos pueden llegar a ocasionar una pérdida auditiva.
Bueno, entonces estos potenciales evocados son muy fáciles, no generan ningún dolor para el bebé, son de rápida desarrollo en la prueba y es muy fácil. Entonces vamos a poner 3 electrodos, uno va a ser aquí en la frente, otro en la mejilla y otro acá en la nuca. Después se va a evaluar oído por oído. Entonces, vamos a poner una sondita o un audífono muy pequeño en la parte del oído y esta sonda o audífono nos va a emitir un sonido muy pequeñito. Esa sonda se encarga de recoger la respuesta del nervio. Entonces, si el oído pasa el tamizaje, el equipo nos va a marcar que la respuesta pasa. ¿Qué hacer cuando los 2 oídos pasan? Estamos seguros de que el desarrollo auditivo está correctamente. Sin embargo, nosotros recomendamos que se realice una evaluación a la edad de 12 meses o 18 meses con una evaluación que lo llamamos audiología comportamental, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué pasa si uno o los 2 oídos fallan? Se debe realizar un retamizaje a las 4 semanas. Si en este retamizaje vuelven a fallar uno o los 2 oídos, se debe realizar una prueba audiológica más completa, más objetiva, donde ya vamos a estar seguros de en qué grado tenemos la pérdida auditiva. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué hacemos los tamizajes? Es para hacer una detección temprana de las alteraciones auditivas. La detección temprana nos va a llevar a un diagnóstico temprano. ¿Y esto por qué es importante? Porque si lo hacemos antes de los 3 años, como hablábamos al principio de lo de la plasticidad cerebral, nos va a llevar a que todas esas conexiones neurales sigan desarrollando de una manera correcta y nos lleve a, dependiendo del tipo de ayuda auditiva que se tenga que poner en nuestro hijo, así sea audífono o el implante coclear, podamos tener un desarrollo de la comunicación, un desarrollo del lenguaje de manera similar o igual a un desarrollo de un niño oyente. Ok. Bueno, después de este tamizaje auditivo, que es una prueba muy importante y se debe realizar en todos los recién nacidos, es importante complementarlo después de los 12 meses con las pruebas audiológicas comportamentales. Se preguntarán por qué se llaman comportamentales. Las pruebas comportamentales lo que hacen es observar, el audiólogo lo que hace en estas pruebas es observar el comportamiento o las reacciones del niño ante diferentes sonidos, que son los tonos, sonidos del lenguaje como lo son las sh, i, u, o sílabas, mamá, papá, tete, la, pepe, y otras actividades que se hacen dentro de una cabina a campo libre, que es a campo libre, que están dos baffles, se puede utilizar 1 o 2, y se mandan estos estímulos, tanto tonos como sonidos, y miramos las reacciones del niño ante esos sonidos y podemos clasificar si las respuestas que nos está dando el niño son normales según la edad de desarrollo y según lo que esperamos por la plasticidad cerebral y esperamos, digamos, por lo que debería de tener el niño en ciertas edades que lo habló la doctora María Paula. Más adelante, de esas pruebas comportamentales, podemos también hacer uso de un estímulo visual para reforzar el auditivo. ¿En qué consiste? Es una prueba audiológica que se llama audiometría por refuerzo visual, que es que mandamos un estímulo sonoro con uno visual a la vez, lo mandamos generalmente en tres veces y el niño se condiciona a que cuando escucha el sonido sale la estimulación visual y ya a la 4ª vez cuando mandamos solo el sonido el niño gira la cabeza a reaccionar esperando a que salga esa luz o ese estímulo visual. Allí nos damos cuenta de que el niño está escuchando y a qué intensidad nos está escuchando para luego clasificarlo y decirle esta respuesta es normal o
esta respuesta nos está saliendo con una baja auditiva y vamos a mandar otros exámenes complementarios auditivos que nos permitan saber con exactitud y en donde ya no necesitemos solo esa respuesta del niño, sino que podamos sacar esas respuestas de manera más objetiva. Estas pruebas no se deben de hacer aisladas, siempre el niño debe de tener su tamizaje auditivo de nacimiento posterior a estas pruebas, y si hay otras pruebas complementarias, se deben de tener en cuenta esas pruebas complementarias con estas pruebas comportamentales para poder determinar el estado de la audición. Generalmente en estas pruebas, el niño no nos responde a lo mínimo que escucha, sino un poquito más arriba, porque ellos responden más a umbrales de confort y no a umbrales mínimos o a umbrales, a lo mínimo que está escuchando, para hacerlo más coloquial. Entonces, toda esta evaluación, ¿cómo la hacemos? Por medio del juego. Utilizamos instrumentos o juguetes en donde podemos ver la reacción del niño, hacemos uso de estímulos como los que le hice inicialmente, utilizamos tonos y vamos viendo todo este tipo de reacciones que tiene el niño, y ya cuando tenemos unos 4 años ya podemos hacer una audiometría convencional en donde utilizamos auriculares y en donde ya podemos hallar lo mínimo que escucha el niño y podemos tener una mayor fiabilidad o confiabilidad en esas pruebas. Actualmente estamos viendo que los niños están muy expuestos a ruidos de alta intensidad por el uso de dispositivos de audio, como lo son las iPads, como lo son los teléfonos celulares, y queremos dejarle un mensaje que esta exposición a ruidos de alta intensidad o a exposición continua a ruidos moderados puede generar daño de la audición. En ocasiones ese daño es irreversible y que va a afectar la comunicación. La audición es muy importante no solo para el desarrollo del lenguaje, sino para poder comunicarnos e interactuar y poder adquirir aprendizaje. Por eso es tan importante evaluar para poder saber si está bien la audición, si necesitamos hacer un seguimiento o necesitamos hacer unas intervenciones específicas para que no se nos vaya a afectar ese desarrollo del lenguaje, que el lenguaje no es solo hablar, sino también entender, y ese desarrollo del lenguaje que no nos vaya, en esas alteraciones a tener problemas de aprendizaje. Por eso es tan importante la evaluación de la audición y el diagnóstico temprano. Bueno, y además de la alteración auditiva en la exposición a ruido, nos puede generar otros síntomas como son los dolores de cabeza, como es el cansancio, problemas para dormir, y todo esto nos puede conllevar a que haya un mal rendimiento escolar. Entonces, todo va tan conectado con el desarrollo del niño que como papás debemos ser conscientes de ese cuidado auditivo. También hay unos consejos para la parte de estimulación tanto auditiva y tanto del lenguaje desde el momento del nacimiento. Son muy fáciles para que los pongan en práctica. Primero, deben hablarles siempre de una forma clara, debe haber una vocalización cuando se le habla al niño, mirándolo a los ojos. Actividades que pueden hacer dentro de su casa, pueden implementar la lectura de cuentos como una rutina en su día a día. Pueden canciones infantiles, enseñarles los sonidos del medio ambiente, el sonido de la vaca, el sonido del león, cómo hace el carro, cómo hace la moto. Todo esto va haciendo una estimulación en su parte auditiva que nos genera un desarrollo correcto del lenguaje. Okay. Entonces, vamos a ver las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno. La primera pregunta dice, si mi hija habla muy duro, ¿debe de ser una señal de que tenga problemas de audición? Podría ser, sí. Puede ser una de las causas. Debemos descartar la parte auditiva con los exámenes que les acabamos de contar, teniendo en cuenta de qué edad. ¿No hay de la edad? No hay edad. Podemos descartar eso, o también puede haber alguna alteración entre la parte de la garganta, o puede ser también una costumbre dentro de la casa, si papá habla duro, si mamá habla duro, puede ser también una de las causas. Ok. ¿Es recomendable que los niños hagan uso de audífonos? Lo más recomendable es que no.
Los audífonos, digamos, causan, cuando se utilizan a volúmenes altos, pueden causar, entre más horas digamos, los esté utilizando, hay más riesgo de que haya deterioro de la audición. Lo más recomendable es que sea, digamos, lo que el niño vaya a escuchar sea a campo libre, o sea utilizando parlantes digamos, a baja o mediana intensidad y por tiempos menores a 1 hora. Lo más recomendable es que no lo hagan para que, digamos, que no tengamos este riesgo de pérdida auditivas a futuro por exposición continua, digamos, a ruido de mediana o de alta intensidad, porque esto va muy proporcional al número de horas en el que el niño esté expuesto a este tipo de ruidos. Y recuerden también que el uso de audífonos no es solo limitado en los niños, también es en adultos. Entonces debemos cuidarnos tanto a ellos como a nosotros mismos. ¿Desde qué edad debo llevar a mi bebé recién nacido? Me imagino que a valoración auditiva. Para tamizaje auditivo lo pueden hacer desde los 0 hasta los 6 meses. Recomendable que sea después del mes. ¿Por qué? Porque siempre hay como una parte de maduración, de que haya salido ya de la clínica. Entonces, recomendable a partir del mes. Ok. ¿Aprender a leer también tiene que ver con la audición? Por supuesto. Claro. Hay algo que se llama el feedback cócleo-recurrencial, y es que nosotros modulamos nuestra voz por cómo nos estamos escuchando, pero a su vez el niño se retroalimenta de toda la estimulación que está recibiendo en su entorno, y estos procesos, digamos, de escuchar bien y digamos de tener una correcta audición le van a permitir a que él haga una lectura correcta y que se creen engramas en su cabecita, en su cerebro, para que tenga un proceso de lectoescritura adecuado. Es muy común ver a niños con problemas auditivos o con pérdidas auditivas que tienen problemas de lectoescritura porque no están recepcionando bien lo que están escuchando y por ende se alteran sus procesos de aprendizaje. Casi siempre esos problemas de aprendizaje se ven más que todo en las pérdidas auditivas que son de leves a moderadas, donde puede ocasionar un desarrollo del lenguaje normal, y muchas veces esas pérdidas leves se nos pueden llegar a confundir con otros tipos de trastornos. Por eso siempre que hay trastornos de aprendizaje se debe hacer también una evaluación audiológica para descartar cualquier alteración auditiva. Ok, si mi hijo tiene otitis a repetición, ¿le puede afectar el oído? En la mayoría de las ocasiones sucede que hay bajas auditivas, y estas bajas auditivas, digamos que tienen repercusiones en el lenguaje. Por eso es tan importante que si el niño tiene una infección en los oídos, haya un diagnóstico temprano y acudamos al otorrinolaringólogo o al pediatra, en este caso en primera instancia al pediatra, y si el pediatra considera que debe ser visto por un otorrinolaringólogo, lo remitirá y hacemos el manejo conjunto pediatría, otorrinolaringología y audiología para mirar cuál es el impacto de esa infección en los oídos que le dio, y después de que han hecho el tratamiento poder verificar que su audición ya se encuentra estable. Eso pasa en los diagnósticos tempranos. Cuando cuando no se hace un diagnóstico temprano de la otitis a repetición o no hay, digamos, un tratamiento continuo de los médicos especialistas, digamos que estos trastornos auditivos ya pasan de ser transitorios a ser permanentes. ¿Todo niño que no habla bien debería tener una valoración de su audición? Totalmente, sí. Como ya lo dijimos antes, es para descartar que no haya ninguna alteración auditiva y que su trastorno o su retraso en el habla sea consecuencia de otra cosa, de algo más. Okay. ¿Cómo sabemos si un bebé de 5 meses escucha bien? Con los signos de alarma que yo les dije, a esa edad ya deberíamos estar empezando a voltear hacia los lados
y realizando el tamizaje auditivo neonatal. Estamos a tiempo justo antes de que cumpla los 6 meses. Ok. ¿Cuáles son las señales a identificar si mi hijo no escucha bien? Tiene 5 años. Desarrollo del lenguaje. Como estamos en el desarrollo del lenguaje, si lo llamamos de otra habitación y él no me responde, si habla fuerte, si escucha televisión a volúmenes muy altos, si escucha música a volúmenes muy altos, si cuando le digo algo me dice, ¿qué? No te entiendo. Okay. Esos son como los signos. Ok. ¿Cómo limpiarle los oídos a mi bebé de 7 meses para no afectar su audición? Ok. Importante aquí, tanto para niños como para adultos, es no usar copitos. ¿Listo? Los copitos lo que nos hacen es empujar la cera y generar un tapón en la orejita. La cera es algo normal, es algo que nos protege de las infecciones, entonces no se la saquemos, no le pongamos nada, sino que la cerita va saliendo sola. Si ya vemos que está muy afuera, lo podemos hacer con un trapito, se lo podemos limpiar afuera de la oreja, más no introducirlo. Ok. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que los niños nacen con problemas auditivos? Para que los niños nazcan. Ok. Sí, o sea. Si en la familia hay personas sordas de nacimiento, es muy probable que eso se transmita, se herede. Las infecciones prenatales, infecciones de la madre en el embarazo, también son muy comunes que sean causas de sordera. Como ya les expliqué, toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis, TORCH, ¿cuál otra? Se me escapa. Entonces, si hemos tenido alguna de ellas durante el embarazo, HIV, es recomendable, casi obligatorio, que realicemos una evaluación auditiva. Por eso es tan importante los controles prenatales durante el embarazo y por eso es tan importante la evaluación auditiva en el recién nacido. En ocasiones vemos que hay pérdidas muy leves y no son perceptibles para los papás, ya sean en niños de 1 año o en niños de 5 años. Las pérdidas leves en ocasiones no son tan notorias como las pérdidas severas o profundas y pasan desapercibidas por los papás. ¿Cómo los papás saber que un niño tiene pérdida auditiva? ¿Por qué? Porque hay infecciones respiratorias altas en nariz, digamos en zonas de garganta. El oído conecta por una estructura que se llama trompa de Eustaquio con las estructuras altas respiratorias y a veces ese moquito ocasiona disminuciones auditivas y que son detectadas si hacemos una valoración auditiva. Cada año es importante traer a nuestro hijo a valoración auditiva para que evitemos posibles complicaciones y que si hay alteraciones auditivas puedan ser diagnosticadas a tiempo y que si son de origen inflamatorio puedan ser tratadas y esta pérdida auditiva pase, o si, digamos, las pérdidas ya son de oído interno y son irreversibles, podamos hacer un manejo temprano para tratar de que esa alteración auditiva o esa disminución impacte lo menos posible en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje y sobre todo en la comunicación del niño. Mi bebé tuvo en un año 8 veces otitis, ahora tiene 2 años y 5 meses, no se dejó hacer el examen auditivo, no está hablando bien, ¿qué puedo hacer? Tenemos que hacer evaluación audiológica. Si no se lo dejó hacer porque no se aguantó los auriculares, podemos hacerlo, como decía Julián, un campo libre para saber cómo esté reaccionando a los sonidos. Este campo libre, la limitación que tiene es que no vamos a saber qué tanto escucha por un oído o qué tanto escucha por el otro, sino es un nivel más global. Y si ya tenemos unos serios problemas de lenguaje, diría que un examen más completo, más objetivo. Entonces, una revisión audiológica urgente también. Ok, sí, es importante que como papás observemos en la valoración auditiva si esa valoración auditiva
la están haciendo por medio del juego, porque los niños responden o se condicionan muy bien cuando los audiólogos jugamos con ellos, hacemos el antesala con ellos para lograr romper como esa, digamos, esa barrera o ese miedo que los niños tienen con el personal médico o con el personal de salud, y digamos que podemos observar si lo están realizando por medio del juego, listo, no tuvimos una vez la respuesta, intentémoslo una segunda y una tercera vez para que el niño se vaya cada vez condicionando y poder saber a ciencia cierta cómo está el estado auditivo de los niños. Si no se pudo una vez, intentarlo una segunda y hasta una tercera vez. Bueno, y a ese papito o mamita también le podremos recomendar una valoración fonoaudiológica para la parte del lenguaje. Entonces serían dos cosas, evaluación fonoaudiológica y valoración audiológica. Cuando mi bebé nació, le mandaron el examen de audición, pero por temas de pandemia no se lo pudieron hacer. ¿En qué mes se lo puedo tomar? Es importante que si el tamizaje auditivo o el potencial evocado auditivo automatizado, que es lo mismo, lo podemos tomar desde las 72 horas de nacimiento hasta los 6 meses. Si el niño está dentro de esa edad, aún lo podemos hacer. Si pasa los 6 meses, ya igualmente se puede hacer una valoración auditiva, pero ya con otro tipo de examen, que no es el tamizaje, pero sí, digamos que nos va a permitir conocer el estado de la audición del niño. Recuerden que nosotros ya tenemos atención presencial para exámenes auditivos. Estamos en sede Sur y en sede Avenida Estación para niños mayores de 5 años en Avenida Estación, y en sede Sur sí desde los 0 meses. Okay. Una vez el niño es diagnosticado, ¿la pérdida de audición es reversible? Depende. Eso depende. Y depende de un muy buen diagnóstico entre pediatría, otorrinolaringología y audiología. Hacer un equipo mancomunado en el diagnóstico para poder establecer si esa pérdida auditiva es reversible o irreversible, pero lo que queremos que les quede claro es que ante las dos opciones hay muchas posibilidades. ¿Qué nos cambia el panorama de manera positiva? Que lo hagamos lo más pronto posible, a tiempo. Eso es el mensaje que les queremos dejar hoy, que la evaluación auditiva es muy importante porque de la audición depende el lenguaje, es el canal sensorial más importante para la adquisición del lenguaje. Y el lenguaje lo vamos a necesitar mucho para los procesos de aprendizaje y también para la comunicación con el entorno. Aquí en la Fundación Valle del Lili contamos con un equipo altamente calificado para el diagnóstico y para el tratamiento de las alteraciones auditivas, y estamos prestos a prestarles la atención y a llevar los procesos de manera correcta. Nosotros hacemos los procesos de diagnóstico tanto en la sede norte, que es una sede nueva, en donde tenemos el servicio de audiología y también está el servicio de otorrinolaringología, pero también lo hacemos en la sede en la central del sur. Tenemos todo el equipo y estamos muy prestos, y los invitamos a que, si no han realizado la valoración auditiva de su hijo, no importa la edad, es importante hacerla. ¿Para qué? Para que salgamos de dudas cómo está la audición, y si pasa algo, tratar de hacerle el manejo adecuado. ¿En manos de quién? De los especialistas. ¿Hay más preguntas? ¿Listo? Veamos si hay más preguntas. Bueno, agradecemos a todos los usuarios por conectarse el día de hoy, por haber hecho sus preguntas. Esperamos que les haya quedado todo muy claro. Y recuerden siempre que estamos aquí para servirles. Los esperamos si nos necesitan. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.